México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. En el siglo XVIII, las clases criollas de las colonias españolas de América se sintieron cada vez más desplazadas e irritadas por las crecientes demandas de la monarquía española de que la economía de las colonias sirviese cada vez más, se le entregase cada vez más a la metrópoli. Este sentimiento de humillación y desplazamiento estalló finalmente en 1810 con las revoluciones de independencia que de una manera prácticamente simultánea se extendieron de Buenos Aires a México y de Caracas a Santiago de Chile. El período comprendido entre 1750 y 1821 es una época crucial que contempla la agonía del reino de la Nueva España y ve nacer el México independiente. Es un período lleno de paradojas y contradicciones. Por un lado se vive el ocaso de una era y por otro se produce un auge cultural sin precedente. Alentado por la Ilustración, movimiento intelectual que sacude a todo el mundo culto de la época. Las ciudades de la Nueva España son las más grandes y prósperas del continente americano, particularmente la Ciudad de México. Sus instituciones científicas y educativas, el arte, la música, el periodismo literario y científico, compiten en calidad con los avances logrados en otras ciudades del mundo. Es necesario volver la mirada a aquella Nueva España postrera y observar cómo era, cómo se sentía, cómo vivía, se alegraba y entristecía esa sociedad, regida por las dos manecillas que marcaban su quehacer cotidiano, la iglesia y la monarquía, el altar y el trono. Alrededor de estas dos autoridades transcurrían las horas y los días de niños, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos del virreinato. Al toque alegre y fúnebre de las campanas, al son de los tambores y chirimías, entre el incienso y el perfume de las flores, las hierbas de olor, los acordes del órgano y los cantos de la muchedumbre, se celebraban las fiestas religiosas, en donde toda la población, por más humilde que fuese su origen, tenía un papel y un lugar. Se sentían a su vez parte de un todo llamado monarquía española, vasallos de un rey a quien se le respetaba y amaba como a un padre distante. Las romerías, las fiestas reales, las corridas de toros se organizaban ante tableros con los retratos de los reyes
engalanados y cubiertos de flores. Estas dos autoridades unificaban, quizá tenuemente, a un vasto territorio que abarcaba desde las planicies y montañas de la Alta California, Nuevo México y Texas en el norte, hasta los linderos con la Capitanía General de Guatemala en el sur. En 1700 muere sin descendencia el último Habsburgo español, Carlos II el Hechizado, hundiendo a Europa en la Guerra de la Sucesión Española. Como resultado, los Borbones ascienden al trono de España e inauguran una novedosa política para sus colonias americanas, una política de intromisión y de modernización. Los Habsburgo, los Austrias, habían gobernado a la América española de una manera lejana, paternalista, en tanto que los Borbones decidieron estar presentes en todos los aspectos de la vida colonial, sobre todo en uno, exigir más y más que la riqueza de las colonias beneficiase a la metrópoli. Ello irritó sobremanera a las élites criollas de la América española, que se vieron humilladas, desplazadas y, lo que es peor, empobrecidas por las políticas reales. Política también de modernización, a fin de adaptar a la América española las ideas de la corte de Carlos III de España. Sin embargo, esta política de modernización tomó un giro verdaderamente inesperado, que consistió en la expulsión de los jesuitas. Barrocos por naturaleza, quizá debido a la pluralidad de etnias, lenguas, tradiciones y costumbres de una población cercana a los 6 millones de habitantes, los novohispanos amaban la música, el baile, los paseos, el movimiento ondulado de las fachadas barrocas, el juego de sombras y luces de los retablos dorados, adornados con pintura y esculturas estofadas en oro, en ocres, azules y verdes. Su alma jacarandosa y a la vez melancólica se veía reflejada en ese arte de recovecos y sorpresas. Ninguna ciudad del hemisferio americano igualaba a la de México en el esplendor de sus construcciones civiles y religiosas, sus instituciones científicas y educativas, sus paseos, teatros y fuentes públicas, su urbanización y alumbrado público. El virrey don Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, se empeñó en dotar a la capital de un alumbrado de aceite. En 1799, la ciudad contaba con 1,166 luces en las calles. La Ciudad de México bullía con 160,000 habitantes, más de los que tenía Madrid, como bien sabían y se ufanaban los novohispanos. Sin embargo, también encerraba terribles contrastes. Podía ser una metrópoli alegre y ruidosa, elegante y culta en el centro, pero a la vez triste y silenciosa en los barrios donde reinaban la miseria y la ignorancia. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías con sonoras voces. Artículos de lujo procedentes de Europa y del lejano Oriente, traídos por la nao de China, también llamada nao de Acapulco, se vendían en el Parián o en el Portal de Mercaderes. El novohispano estaba cada vez más consciente de los avances logrados en su tierra natal, de la magnificencia de sus templos y palacios, de la riqueza de sus tradiciones y costumbres ancestrales, del resultado de siglos de adaptación y lucha que había creado una cultura propia, única, admirada por propios y extraños. En la segunda mitad del siglo XVIII se respiraban ya los aires de la Ilustración, movimiento caracterizado por la búsqueda de lo racional y la desconfianza de lo emocional, por su afán científico en vez de lo intuitivo, de lo práctico en vez de lo idealista, de la modernidad y el progreso en vez de la tradición y la costumbre. La Ilustración hispánica
particularmente la alcanzada en Nueva España, tiene luces pero también sombras. Promueve los derechos del individuo, pero a la vez menosprecia la vida y tradición comunitaria de vastos sectores de la población. Exalta la educación, las ciencias, las artes, la agricultura, la industria, el comercio libre, las expediciones científicas y arqueológicas, pero a la vez ataca las manifestaciones de religiosidad popular y suprime instituciones de beneficencia. En Nueva España la Ilustración animó y revitalizó la cultura y se lograron avances importantes en química, geología, metalurgia, botánica, medicina, geografía y estadística, pero también significó, en parte, una ruptura con el modo de ser novohispano. En las mentes novohispanas surge una revolución provocada por reformas adoptadas sin el consenso de los gobernados. Se afianza aún más el criollismo, sentimiento de adhesión y orgullo por la tierra novohispana, por la patria que ha nutrido y criado al americano. Este sentimiento conlleva un rechazo al europeo, al originario de la península ibérica, que demuestra más apego a su terruño que a la Nueva España. Este sentir de patria contrasta con la política de la dinastía francesa de los Borbones, que asumen el poder en España al inicio del siglo XVIII con una nueva actitud. La Nueva España será vista y gobernada en adelante no como un reino integrante de la monarquía española, sino como una simple colonia. El agravio al reino novohispano es profundo y resulta en anhelos de autonomía que poco a poco se transformarán en un movimiento emancipador. La expulsión de los jesuitas resultó un verdadero boomerang para la monarquía española. Los jesuitas expulsados comenzaron a escribir las historias nacionales de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, la historia de México, de Clavijero, la historia de Chile, de Molina, y las invectivas contra la monarquía española lanzadas desde Londres por el jesuita peruano Vizcarra. Por su parte, la Ilustración europea había propagado ideas negativas y falsas sobre el continente americano y sus habitantes. Heridos en su amor patrio, los jesuitas novohispanos expulsados por orden de Carlos III se dedicaron a exaltar los valores e identidad americanos. Francisco Javier Clavijero, nacido en Veracruz y muerto en el exilio en 1787, escribió su Historia Antigua de México, en español y en italiano, para refutar las descripciones negativas de Cornelio de Pau, ex clérigo holandés, que atribuía al clima la decadencia y debilidad de los americanos, y contra Louis Leclerc Buffon, quien en su Historia Natural calificaba a América como un continente geológicamente más joven, donde los animales y la flora eran de menor vigor y estatura que los europeos. Una de las figuras más preclaras de los científicos ilustrados novohispanos fue José Antonio Alzate y Ramírez, quien dio tempranas muestras de su amor al estudio. Fue alumno del Colegio Jesuita de San Ildefonso y se ordenó sacerdote. Sus conocimientos le alcanzaron el reconocimiento de instituciones tales como la Academia de Ciencias de París y de la American Philosophical Society de Filadelfia. Fundó además varias publicaciones, entre las que sobresale la Gaceta de Literatura de México, aparecida en 1788. El contenido de las gacetas refleja la diversidad y riqueza de la ilustración novohispana, pero también la preocupación de Alzate y sus colegas por compartir los avances científicos y culturales con el resto de la población. Es notable el valor iconográfico de las láminas científicas aparecidas en la Gaceta. Defensor del mundo prehispánico, Alzate realizó la primera descripción, acompañada de dibujos minuciosos, de la ciudad fortificada de Xochicalco. Con sus conceptos visionarios sobre el observatorio y la pirámide de las serpientes emplumadas,
Alzate consiguió que en décadas posteriores otros arqueólogos se interesaran por investigar los restos del sitio. En agosto de 1790, ya con Carlos IV en el trono, mientras se realizaban excavaciones para la reparación de las acequias, don Antonio de León y Gama encontró en el centro de la Ciudad de México la monumental escultura de la Coatlicue. En diciembre, cuando se colocaba el nuevo empedrado, apareció a pocos metros de la superficie la Piedra del Sol, conocida en ese entonces como el reloj de Moctezuma. El monolito labrado tiene en el centro la representación del rostro de Tonatiuh, dios del sol, y en los 8 círculos concéntricos están los símbolos relacionados con las eras cosmogónicas del pueblo mexica. Los 2 monumentos indígenas pasaron a manos de la Real Pontificia Universidad. La Piedra del Sol, cuyos jeroglíficos representan el cómputo del tiempo y el culto solar, era difícil de comprender, pero como causó gran asombro, se colocó en un costado de la catedral. En cambio, la Coatlicue volvió a enterrarse, ya que las autoridades eclesiásticas tuvieron miedo de que ante la fuerza de la escultura, los indígenas volvieran a rendirle culto y recuperaran su pasado de idolatría, olvidándose de la fe cristiana. Después de Alzate, quizá no haya científico tan destacado como don José Ignacio Bartolache y Díaz, originario de Guanajuato. Bartolache publica el primer periódico médico ilustrado del continente americano, titulado Mercurio Volante, con noticias importantes y curiosas sobre física y medicina, como la historia, descripción y uso del termómetro y del barómetro, así como la historia del pulque y el modo de elaborarlo. No todos los ilustrados se mostraron sensibles a las preocupaciones populares. En algunos aspectos, la élite ilustrada desdeñó el alma barroca y los sentimientos novohispanos. Las manifestaciones religiosas del pueblo fueron vistas con disgusto por ilustres prelados, tales como el obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, quien erradicó de Celaya las costumbres locales como la procesión y los carros alegóricos tradicionales. La celebración popular de la Semana Santa fue prohibida con el argumento de los excesivos gastos incurridos y los desórdenes a que se prestaban las fiestas. La misma actitud desdeñosa hacia la cultura popular fue mostrada por el arzobispo de México, don Francisco Antonio de Lorenzana, y por el obispo de Puebla, don Francisco Fabián y Fuero, quienes se opusieron a las manifestaciones religiosas de sus feligreses. Lorenzana prohibió, bajo pena de 25 azotes, todas las representaciones de la Pasión de Cristo, el palo de los voladores y las danzas del Señor Santiago. Con la llegada de la Ilustración sufrieron el embate de nuevos estilos y modas los artistas, arquitectos y artesanos, cuyo trabajo barroco fue menospreciado y en ocasiones destruido por los celosos promotores de un arte más racional y moderno, el estilo neoclásico. En este espíritu fueron destruidas verdaderas joyas del arte novohispano, como lo eran los retablos barrocos, donde los conocimientos y creatividad de arquitectos, pintores, carpinteros y otros especialistas mostraban los alcances logrados por los novohispanos. La perfección en el diseño, el cálculo matemático, la composición geométrica, la técnica escultórica y pictórica se conjuntaban en una obra, el retablo, que le hablaba al pueblo con una voz comprensible.
Para Justino Fernández, Francisco Guerrero y Torres y su capilla de El Pocito, en la villa de Guadalupe, fue el último canto del cisne barroco, es decir, fue síntesis ejemplar del gusto por el color, la forma y la textura. En la arquitectura civil, Guerrero y Torres diseñó el palacio, hoy conocido como de Iturbide. Los sobrios patios del edificio están rodeados de arquerías decoradas con medallones de poetas laureados al modo renacentista y recupera la columna como sostén de su creatividad. Y en la residencia de los condes de Valparaíso desborda una gran imaginación al reunir los más diversos elementos del arte novohispano, indígena y universal: almenas, balcones y gárgolas. Con restos impresionantes del pasado prehispánico, como en la base de la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, en el que esta serpiente fundamenta no solo la arquitectura, sino la mexicanidad futura. Pero el barroco sobrevivió también en esta segunda mitad del siglo en zonas alejadas de la muy culta y leal Ciudad de México. Una muestra deslumbrante de riqueza creativa la vemos en las fachadas de las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro. En 1743, el virrey encargó a misioneros agustinos y franciscanos la pacificación de aquella agreste zona y la fundación de 5 misiones. El propósito era evangelizar a los grupos de chichimecas y pames que, según las crónicas de la época, vivían como fieras errantes. El desarrollo de las misiones se debió principalmente al franciscano Fray Junípero Serra, quien vivió en la región durante 20 años. Su estancia coincide con la época más brillante de las misiones. Fueron los indios quienes construyeron y decoraron las iglesias. Los frailes eran los arquitectos y dirigían las obras. En la agreste sierra florece la argamasa en las fachadas de las misiones, asombrosas por su riqueza ornamental. La variedad de formas y colores reproducen los emblemas y símbolos del cristianismo y hacen patente la infinita flexibilidad de la argamasa coloreada. La de Jalpan está dedicada al Señor Santiago, proponiendo la defensa de la fe. Del lado derecho está la Virgen de Guadalupe y del izquierdo Nuestra Señora del Pilar, como una representación de la unión entre España y la Nueva España. La de Landa se consagra a la Inmaculada Concepción como fuente de gracia. Santo Domingo, San Francisco y los 4 santos franciscanos defienden y propagan la fe de la Iglesia. En Conca, la Trinidad está representada con 3 personas posadas sobre el globo terráqueo. También está San Miguel en su lucha contra el mal, y en el contrafuerte de la derecha es posible que se haya representado un conejo prehispánico. En la parte inferior está labrada el águila bicéfala de los Habsburgo. La de Tancoyol tiene una portada con imágenes de ángeles y santos. Está adornada con columnas estípites y en el centro hay un relieve de la estigmatización de San Francisco.
En la de Tilaco está la imagen de San Francisco enmarcada por un telón y rodeada de los ángeles músicos. Más abajo hay sirenas que representan la tentación y unos querubines sobre la puerta de entrada. En su afán modernizador, el rey Carlos III prohibió, por decreto, los retablos de madera dorada. El arte barroco se consideró arte bárbaro, y con este espíritu de cambio fueron destruidas verdaderas joyas del arte novohispano, como lo eran los retablos barrocos. Aún así, las tallas de madera natural conservan las formas recargadas y envolventes del barroco italianizante. La arquitectura en las ciudades sufrió la contradicción visual de una espléndida fachada churrigueresca con un escueto interior neoclásico, como se aprecia en el sagrario de la Catedral Metropolitana. Arquitectos y artesanos sufrieron el embate de un arte más racional y moderno al que se ha llamado neoclásico. En la iglesia de Santo Domingo, de la Ciudad de México, conviven fantásticos altares barrocos y el sobrio altar neoclásico de Manuel Tolsá. En la Catedral de Valladolid, hoy Morelia, se levanta majestuoso, construido en mármol, este bello ciprés neoclásico. En Nueva España se crearon verdaderas obras maestras del arte neoclásico. Se lograron de calidad tales como el Palacio de Minería de Manuel Tolsá, cuyo diseño refleja la expresión del mundo de la Ilustración. Su fachada, de 90 metros de largo, es una estructura de 3 cuerpos. En su interior destaca su patio principal, de monumentales arcos de medio punto, y la Capilla de Guadalupe, cuyo plafón fue realizado por el pintor Rafael Gimeno y Planes con 2 temas. Por un lado, la Asunción de María, y por otro, el Milagro de El Pocito. Esta última obra, inaugurada en 1813, nos presenta al pueblo novohispano según la mirada clásica del autor. En la proporción majestuosa de este magno edificio, en el equilibrio perfecto de sus patios y su monumental escalera, pero también en el contenido guadalupano de su capilla, vemos la voluntad de integración de estos artistas no nacidos en Nueva España a la fuerza del mensaje creativo de su nueva patria. En 1801 comenzó la cimentación del Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, diseñado por Tolsá. El monumental edificio neoclásico tiene una planta rectangular, 23 patios circundados por columnas herrerianas y un elegante pórtico en la entrada principal. Tolsá realizó la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito, que inicialmente se colocó en el centro de la Plaza Mayor. La Catedral Metropolitana, que se comenzó a construir en el siglo XVI, presentaba una arquitectura de lenguajes variados que Tolsá concluyó a la manera neoclásica por medio de una balaustrada, las esculturas de la fe, esperanza y caridad, el reloj en lo alto de la fachada y la linternilla de la cúpula. Fue inaugurada el año de 1810, como si el dar fin a la Catedral Metropolitana aquel año representara, sin nadie saberlo, la agonía de la Nueva España postrera. El artista neoclásico novohispano más importante de este período fue el celayense Eduardo Tres Guerras. Se le llamó el Miguel Ángel mexicano. Era arquitecto, pintor, grabador y poeta. Sus obras más importantes son el Puente y el Templo del Carmen de Celaya, su villa natal.
Las Teresitas y la Fuente de Neptuno, en Querétaro, son otras magníficas obras de este artista. Los novohispanos hicieron suyo lo mejor del espíritu de la Ilustración. La afición a la lectura se extendió por todo el reino en el último tercio del siglo XVIII. Se crearon grandes instituciones científicas y artísticas, como el Jardín Botánico, las Academias de Bellas Artes y las escuelas para la enseñanza de la música. Numerosos códices musicales del siglo XVIII atestiguan el uso de instrumentos como la guitarra, la cítara, el violín, el clavicémbalo y el órgano en el mundo novohispano. Era común que los aficionados a la música interpretaran sonatas, mientras que la ópera, la zarzuela y la tonadilla escénica fueron cultivadas por nuestros compositores en los teatros, salas y coliseos de la ciudad. Manuel de Sumaya es el compositor más representativo de la primera mitad del siglo, con sus villancicos para solistas. En la segunda mitad, Ignacio Jerusalén fue el representante de la transición del barroco al estilo galante. Sus arias, misas y villancicos se equiparan a los europeos de la época. Para elevar a los cirujanos al nivel de médicos, se fundó la Real Escuela de Cirugía. 14 años después, abrió sus puertas el Real Seminario de Minería. Además, se multiplicaron las expediciones científicas que aportaron valiosos datos sobre el territorio novohispano. El naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt llegó a la Nueva España en 1803. Los estudiantes del Real Seminario de Minas le ayudaron en sus investigaciones y a realizar el levantamiento de planos que hizo sobre la ciudad. Tempranamente, un grupo de artistas novohispanos fundaron en 1754 la Academia o Sociedad de Pintores. Entre ellos estaba Miguel Cabrera, un artista que se desarrolló de acuerdo a la sensibilidad estética de su tiempo y pintó, entre muchas otras obras, la vida de la Virgen María en la iglesia de Santa Prisca y el retrato más conocido de Sor Juana. A este grupo perteneció también José de Ibarra. La luz en estas pinturas, el uso de los colores, los temas y las mismas composiciones reflejan un espíritu diferente al de los siglos anteriores. También destacó Francisco Antonio Vallejo. Aparecen nuevos temas pictóricos sin que dejen de pintarse escenas religiosas. Juan Patricio Morlete elaboró una serie de óleos sobre las batallas de Alejandro Magno. Estas pinturas se basan en grabados franceses populares en Europa y reproducidos en la Nueva España, como antes se hacía con dibujos e impresos flamencos. Algunos hicieron retratos de los virreyes, como el retrato ecuestre de Bernardo de Gálvez. El dibujo caligráfico, tan moderno para la época, lo realizó Fray Pablo de Jesús, y la pintura al óleo es obra de Fray Jerónimo. El retrato de una dama conocida como La Relojera es obra de Ignacio María Barraeda. Otros volvieron la mirada hacia sí mismos para plasmar en sus lienzos la vida cotidiana de sus semejantes. Una buena parte de la pintura profana está representada en los retratos de las castas novohispanas.
En estas obras se representan grupos de familias de distintos estratos sociales. Los autores de estos retratos se preocuparon por plasmar detalles de las casas y del vestuario de la época. Con orgullo retrataron los frutos y los alimentos de la tierra novohispana. Estos retratos responden a una inquietud científica por conocer los componentes raciales de los súbditos de la corona española. El pintor oaxaqueño Miguel Cabrera también integró escenas de las labores que realizaba la gente común. Otros hicieron cuadros donde se aprecia la forma de vestir de los hombres, las mujeres y los niños. En el siglo XVIII se realizaron planos con trazos muy precisos y pinturas de la Ciudad de México para dejar constancia del desarrollo que entonces tenía la capital de la Nueva España y así tener control sobre el crecimiento de la ciudad. En otros casos, fueron hechos con el propósito de hacer levantamientos catastrales. Los novohispanos estaban orgullosos de su ciudad. Esos lienzos son el testimonio de su afán de buscarse a sí mismos. El marqués de Croix, virrey de la Nueva España, le echó todavía más leños al fuego, declarando: el deber de los súbditos del rey de España en América es simplemente callar y obedecer. A estos hechos se sumaron influencias crecientes de las ideas de la Ilustración europea, la influencia de la Revolución de Independencia norteamericana, la Revolución francesa, y solo faltaba una gota que colmara el vaso, un pretexto, y este fue la invasión napoleónica de España y la separación del trono del monarca Fernando VII. Entonces, si no había rey de España en España, ¿por qué habría rey de España en América? Sin saberlo, los Borbones provocaron con esta política el nacimiento de una nueva cultura, justamente aquella del ciudadano que no callará ni obedecerá ante decretos irracionales, que discutirá y opinará sobre todos los asuntos del gobierno. En la Nueva España postrera, las tertulias, que antes conversaban sobre teatro, literatura, ciencias y artes, ahora discutían acaloradamente los sucesos de Europa, los sistemas de gobierno, los derechos del hombre y la representación popular. La tertulia de café se fue convirtiendo en junta conspirativa, donde se difundía un ideario político-social que hacía peligrar el orden impuesto en el virreinato. Los agravios a todos los sectores sociales de la Nueva España eran evidentes. La crisis de la monarquía española de 1808 vino a ser el detonante de una rebelión profunda, y los novohispanos, a diferencia del Consejo Real Español y otras autoridades metropolitanas, se negaron rotundamente a aceptar semejante régimen intruso. La cabeza y voz del Reino de Nueva España, el ayuntamiento de la capital, propuso al virrey José de Iturrigaray la reunión de una junta de representantes de cada provincia para gobernar en nombre del rey Fernando VII. Los europeos peninsulares, comerciantes principalmente, y funcionarios acostumbrados a la nueva política borbónica, se opusieron terminantemente, pues consideraban a Nueva España como una colonia, un pueblo subordinado sin personalidad propia. Los europeos tomaron una determinación fatal. Por medios violentos aprehendieron al virrey Iturrigaray y a toda su familia y pusieron en su lugar a Pedro Garibay. Este abuso de fuerza inició la sorda lucha americana por liberarse de un gobierno en la capital percibido como ilegítimo, impuesto a la Nueva España por un grupo de particulares. El diálogo se había roto. Los americanos se refugiaron en juntas secretas que se multiplicaron en la capital y en las provincias. Un capitán de milicias
organizó una red de juntas conspirativas durante los años de 1809 y 1810. Se llamaba Ignacio de Allende y Unzaga y logró establecer grupos de apoyo en Querétaro, Celaya, Salamanca, San Luis de la Paz, Dolores, San Luis Potosí, Zacatecas y otros sitios. En este tenor se inicia la insurrección en el pueblo de Dolores, en Guanajuato. Entre las 6 y las 8 de la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, el cura de la parroquia, don Miguel Hidalgo y Costilla, encabeza lo que será una guerra civil que perdurará por 11 largos años. Las revoluciones de independencia se iniciaron en 1810 con una simultaneidad asombrosa de Buenos Aires a México y de Caracas a Santiago de Chile. Pero hubo una diferencia, y es que las revoluciones sudamericanas fueron encabezadas por la aristocracia criolla, en tanto que la revolución mexicana fue obra de una insurgencia popular dirigida por dos humildes párrocos de aldea, los curas Hidalgo y Morelos. Fue una batalla encarnizada, una guerra brutal, en la que literalmente los jefes revolucionarios fueron descabezados. Y la Revolución de Independencia se resolvió en un compromiso entre las élites criollas de la Nueva España, que llevaron al poder al soldado realista Agustín de Iturbide, proclamado emperador Agustín I. Es decir, que las guerras de independencia de México terminaron con una falsificación. La monarquía autoritaria no se correspondía con la realidad económica, social y cultural del país. Y este iba a ser el desafío del México independiente: encontrar la conciliación, la correspondencia de la forma política con la materia social, económica y cultural. En tiempos de crisis, toda la sociedad resiente los efectos de la violencia, el desorden y la ruina de la actividad económica. Incluso la cultura se ve afectada. Durante la Guerra de Independencia se cerraron muchas escuelas, se clausuró la universidad, se paralizó la construcción de obras públicas y privadas. Las actividades en la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos se vieron seriamente afectadas y el jardín botánico se marchitó. Los estudiantes del Real Colegio de Minas cambiaron sus trabajos académicos por prácticas a favor de los insurgentes o en apoyo al gobierno virreinal. Los escritores dejaron de preocuparse por la literatura y utilizaban su talento a favor o en contra de alguno de los bandos contendientes. Burlonamente, los periodistas insurgentes eran llamados los cañones de guajolote. Pero su lucha fue eficaz. Hombres de letras como Carlos María Bustamante, Andrés Quintana Roo, Servando Teresa de Mier y muchos otros combatieron más con la pluma que con la espada. Surgió una pujante cultura política a través de la participación de otros sectores de la población, hasta entonces silenciosos. El 29 de noviembre de 1810, desde Guadalajara, Miguel Hidalgo declara que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de esclavitud. Deberán los amos, sean americanos o europeos, darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte. Por ese entonces, en España se iniciaba una revolución política que se extendió por toda la monarquía española. 8 días después del levantamiento de Miguel Hidalgo en Dolores, se iniciaban los trabajos de las Cortes de Cádiz. Las leyes emanadas de este cuerpo legislativo serían las más avanzadas del liberalismo europeo de la época, y en su elaboración participaron los diputados novohispanos que aportaron, junto con sus colegas españoles peninsulares, un documento crucial de la cultura política del siglo XIX, la Constitución de 1812.
Tal fue su impacto en la Nueva España que a la Plaza de Armas de las ciudades de México se les cambió su antiguo nombre por el de Plaza de la Constitución. La Constitución de Cádiz confirmó el derecho de cada reino americano a su soberanía y a gobernarse por sí mismo. La crisis de la monarquía y la libertad de imprenta decretada por los liberales impulsó el periodismo novohispano. José Joaquín Fernández de Lizardi funda su primer periódico, El Pensador Mexicano. La lucha armada hace surgir otros periódicos como El Despertador Americano. En la penuria extrema, con tinta hecha de añil o de pólvora, se imprimen rudimentariamente estas publicaciones destinadas a justificar la causa emancipadora. También Fernández de Lizardi inaugura el género de la novela de costumbres en Hispanoamérica al editar su Periquillo Sarniento, creando el personaje del pícaro mestizo, crítico, mordaz y atrevido. En medio de la lucha se lograron avances en el campo democrático. Los diputados insurgentes, perseguidos, sin techo y con hambre, concluyeron un documento conocido como la Constitución de Apatzingán, que refleja una cultura política ilustrada y patriótica. El padre Mier describía así el contexto en que el proyecto de Mina se hizo posible. Este México es el que detiene a todos, el que obsta para que las demás partes de América que tienen en Londres sus ministros obtengan el reconocimiento. Todos sus votos se dirigen hacia la libertad de México, sin la cual la del resto es efímera. En 1817, la Nueva España no era ya ni la sombra del rico virreinato de 1810. Por todas partes se apreciaba la devastación, el abandono de los campos, el desabasto de las ciudades. El virrey don Juan Ruiz y Apodaca comprendió la necesidad de pacificar al país e indultó a unos 17,000 insurgentes. El clima político continuaba inestable. Se conspiraba en los cafés, en las iglesias, en los conventos y en los hogares. Se conocían las acciones de Simón Bolívar, de José de San Martín, de Bernardo O'Higgins. Se leían las obras de un publicista francés de moda, Dominique Desprat. Este escritor veía inevitable la independencia de América Española y proponía que se preparara una separación absoluta, pero sin violencia. Sugería el establecimiento de monarquías constitucionales en América, modelo político en boga de las revoluciones liberales europeas.